Bienvenidos chicos a la clase del día de hoy. Bien chicos, antes de comenzar el contenido vamos a hacer un pequeño repaso con una representación. Fíjense que en esta representación yo tengo dos rectas, ¿sí?, que se cruzan y se cortan en un punto, determinando cuatro ángulos, ¿sí? Tenemos el ángulo alfa, beta, gamma y epsilon. En esta representación vamos a identificar los ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Bien, tengamos en cuenta, ¿sí?, lo que estuvimos trabajando de ángulos adyacentes y opuestos por el vértice. Ángulos adyacentes. Yo, para poder identificar si en esta representación los ángulos adyacentes, yo tengo que tener bien en cuenta sus propiedades. Los ángulos adyacentes son consecutivos. Esto quiere decir que está uno a continuación del otro. Es decir, cuando hablamos de ángulos consecutivos, es cuando dos ángulos comparten un lado, ¿sí?, tienen un lado en común y al mismo tiempo comparten un vértice, ¿sí? Pero además tienen que ser ángulos suplementarios, o sea, que entre los dos suman un ángulo llano, ¿sí? Recordemos que el ángulo llano mide 180 grados. Pero bueno, si me dicen quiénes de estos ángulos son adyacentes, ¿sí?, en esta representación, si yo tengo que averiguar, bueno, yo puedo decir que alfa y beta son ángulos adyacentes porque primeramente conforman, ¿sí?, un ángulo de 180 grados, es decir, un ángulo llano, y al mismo tiempo son consecutivos porque comparten un lado, ¿sí? Esta semirrecta o este lado es un lado en común que comparten tanto el ángulo alfa como el ángulo beta, ¿sí? Entonces podemos decir que alfa y beta son ángulos adyacentes. También podemos decir que beta y gamma también son ángulos adyacentes porque forman un ángulo llano, ¿sí?, de 180 grados. También comparten un lado, es decir, que son consecutivos. Y también podemos decir que epsilon y gamma también son ángulos adyacentes, ¿sí?, porque forman un ángulo de 180 grados, comparten un lado, ¿sí? Y por último también podemos decir que epsilon y alfa son ángulos adyacentes porque forman un ángulo de 180 grados, ¿sí?, y van a compartir esta semirrecta, ¿sí? Bien chicos, ahora vamos a identificar los ángulos opuestos por el vértice en esta representación. Bien, para que yo pueda identificar estos ángulos, yo sé que los ángulos opuestos por el vértice comparten un vértice, ¿sí? Entonces puedo decir que el ángulo alfa y el ángulo gamma son opuestos por el vértice porque comparten este vértice, ¿sí? Otra cosa más que debemos saber de estos ángulos es que sus semirrectas deben ser opuestas, ¿sí? Recordemos que llamamos semirrectas a la porción de una recta, ¿sí? Es decir, tiene un origen, pero no tiene final, ¿sí? Entonces, me posiciono en los ángulos alfa y gamma y yo puedo decir que esta semirrecta es opuesta a esta, que esta semirrecta es opuesta a esta semirrecta. Y fíjense bien acá. Puedo decir también que los ángulos beta y epsilon son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Porque comparten
un vértice, tienen un vértice en común, y sus semirrectas, tanto esta, ¿sí? Va a ser opuesta a esta semirrecta del ángulo beta va a ser opuesta a esta semirrecta del ángulo epsilon, ¿sí?